Ya listo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a avanzar los temas, ¿de acuerdo? El siguiente bueno, el elemento que vamos a tocar el día de hoy va a ser el tema de origen de la vida y también el origen de las especies, ¿de acuerdo? Donde se engloba también a lo que es la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, en este tema vamos a observar las teorías, las diversas teorías que han surgido, ¿no? A lo largo de la historia de la biología para, ¿no? Explicar cómo ha podido, ¿no? originarse las especies, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por acá, mencionando primero que nada, ¿no? que el origen de la vida es una de las preguntas que pues, el hombre se ha hecho, ¿no? desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿cierto? Hay que mencionar acá de que pues siempre si nos hemos preguntado, ¿no? cómo hemos aparecido, cómo hemos surgido, de dónde venimos, para qué estamos aquí, ¿verdad? Por lo que de esta manera, chicos, pues este tema es bastante importante por este motivo. Bueno, y tenemos acá estas cuatro teorías importantes que vendrían a ser la teoría creacionista, la teoría de la generación espontánea, ¿no? Y también la teoría, teoría de la panspermia y también la teoría quimiosintética, ¿ok? Esas teorías entonces, señoritos, pues nos van a explicar cómo hemos podido ver, cómo se han podido originar, ¿no? Lo que es la vida, básicamente la vida, cómo hemos aparecido por aquí y por allá, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces por aquí explicamos lo siguiente. Una teoría, básicamente la teoría creacionista, que la cual me indica de que un ente divino, un ente todopoderoso, pues ha creado todo lo que nos rodea, ¿no? Y de Yapa nos creó también a nosotros, ¿correcto? Esta teoría, pues básicamente nos indica, ¿no? de que un Dios, ¿no? nos ha creado de acuerdo a su imagen y semejanza, ¿no? Lo cual obviamente tiene sus pros y también tiene sus en contra, ¿no? O sea, tiene sus cosas a favor y también tiene cosas que pues no están obviamente a favor, pues, ¿no? de lo que es la ciencia misma. Una de las cosas que está a favor, por ejemplo, de la teoría, por ejemplo, ¿no? Es el hecho de que explica, por ejemplo, ¿no? O bueno, trata de explicar esos posibles vacíos en la escala evolutiva, pues, ¿no? Nosotros sabemos de que hemos prevenido, ¿no? evolutivamente hablando, de ciertas especies de animales y que pues hoy en día lucimos de una manera diferente, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre con esos espacios en blanco que no encontramos? ¿Qué pasa con esos restos fósiles que pues todavía no podemos encontrar hasta el día de hoy? ¿No? O sea, ¿cómo es posible de que una especie saltó a la otra? ¿No? O sea, eso obviamente, por ejemplo, de manera científica no se puede explicar, ¿no? Pero la teoría le explica directamente mencionando que la especie apareció y punto, nada más. Así de simple, así de directo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, la teoría parte de esto no suele explicarme, por ejemplo, el hecho de que, pues, cómo es posible de que algunas especies o algunas características o estructuras que tenemos nosotros, siendo tan complejas, hayan podido aparecer por azar del destino, ¿no? Por simple evolución, por simple azar, porque sabemos, ¿no? muy bien claro de que pues la evolución que tenemos ha sido completamente aleatoria, ¿de acuerdo? Las características que tenemos han sido compuestas completamente al azar, ¿de acuerdo? Propia de nuestros genes, propia de nuestra propia eh, evolución celular, ¿no? Entonces, la teoría menciona de que pues somos demasiado complejos para poder ser justamente hechos del azar. Hemos tenido que haber tenido un diseñador inteligente, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es con respecto, bueno, a la teoría creacionista, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está, una de las tantas teorías. Otra teoría importante es la de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea me explica ahora, ¿no? propuesta por el señor Aristóteles, que hemos surgido, que hemos aparecido de la nada. Básicamente hemos surgido por motivo de que pues la materia orgánica que está a nuestro alrededor, ¿no? entre comillas, descomponiéndose, ¿sí? junto con una fuerza vital llamada entelequia, ¿no? nos ha dotado, nos ha dado, nos ha llenado de vida. Eso es lo que menciona la teoría de la generación espontánea, que la entelequia da fuerza, da vida, da poder, ¿no? a la materia orgánica en descomposición, y por eso, de esa manera, ¿no? de esa manera, pues, estamos aquí presentes, pues, ¿no?
Eso es lo que menciona la teoría de la generación espontánea, muchachos. ¿Ok? De esa manera, por ejemplo, podíamos crear ratones, podíamos crear cocodrilos, podíamos crear, ¿no?, pequeños insectos, ¿no?, y otros tipos de vida que podríamos, ¿no?, básicamente crear de la nada, ¿no?, por así decirlo. Creo que rápidamente uno se da cuenta de que pues esto no es verdad, ¿no?, de que pues esto no puede ser posible, de que así la vida no puede aparecer. Todos sabemos de que la vida aparece a partir de vida preexistente, ¿cierto? Entonces, señoritos, pues no podemos dar como acertado la teoría de la generación espontánea, ¿correcto? Y bueno, obviamente, así como te acabas de dar cuenta que no puede ser verdad, pues otras personas también se dieron cuenta de que esto no puede ser verdad, ¿no? Pero también hubo gente, claro que sí, que estuvo de acuerdo con Aristóteles por muchísimo tiempo, hasta incluso el siglo XVIII o incluso hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Sí, hasta el día de hoy incluso hay gente que sigue creyendo en la generación espontánea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en 1745, cuando se descubrieron los microorganismos, ¿de acuerdo? Cuando recién descubrieron lo que era una bacteria, un protozoarios y todo el mundo microscópico, Needham, o bueno, nada más, menciona de que justamente esos microorganismos aparecieron, o aparecen, mejor dicho, por generación espontánea. Eso es lo que menciona el señor Needham, que la vida, bueno, que estos microorganismos aparecen por generación espontánea. ¿De acuerdo? Eso es lo que menciona el señor Needham, ¿sí? Obviamente esto sabemos de que no es verdad, porque bueno, los microorganismos están presentes, pues no, en el ambiente, y por ese motivo, pues no, pueden aparecer en un caldo de cultivo tal y como aparece, ¿no?, en esta imagen, ¿cierto? Bien, para esto entonces obviamente surgieron los opositores, personas o científicos que estuvieron en desacuerdo con la teoría de la generación espontánea, que se dieron cuenta de esto y que obviamente empezaron a hacer varias investigaciones para tratar de desmentir a esta teoría. Uno de ellos fue justamente el señor Francisco Redi, ¿de acuerdo? Redi lo que hace es el experimento del frasco, no, de la carne del frasco, pues, ¿no? Él lo que hace pues es tomar perdón, lo que hace es tomar un poco de carne, colocarla en un frasco descubierto y se da cuenta automáticamente que eso se llena de moscas, ¿cierto? Se llena de muchas moscas. Y para llenarse de moscas, pues esto crea, ¿no?, los gusanos blancos que crecen a partir de esa carne. Entonces, rápidamente él se da cuenta de que, pues, al haber moscas, aparecen los gusanos blancos. Directamente, ¿no? Él se da cuenta de esa manera. ¿Ya? ¿Qué hace entonces? Pues simplemente pone un frasco sellado, completamente sellado, ¿sí? Y al momento de sellarlo por completo, pues ya no aparecen estos gusanitos blancos. ¿Te das cuenta? Ya no van a aparecer. ¿Ok? Y al ya no aparecer, pues básicamente él está desmintiendo esa teoría, ¿sí o no? Se supone que los gusanos blancos aparecían de la carne, se supone, ¿no? Pero debido a esto, pues ya no se está cumpliendo, ¿verdad? Obviamente los científicos de la época le dijeron, pues no, si tú estás tapando el frasco por completo, ¿cómo quieres que aparezcan los gusanos blancos en su interior? O sea, ¿cómo quieres que la entelequia que está a tu alrededor ingrese al frasco? Si lo estás cubriendo, obviamente no va a entrar nada, ni siquiera la entelequia. Pues obviamente, pues ahí es donde Redi toma conciencia y dice, ah, ok, tiene razón. Hay que colocar entonces una gasa, ¿no?, una especie de tela por encima para que pueda ahí, entre comillas, puede ingresar, ¿no?, esa popular entelequia, ¿no? Si la entelequia fuera verdad, entonces ingresaría a través, ¿no?, de esa gasa, de esa tela, y por lo tanto podría llenar de vida a los gusanos blancos, llenar de vida, perdón, la carne, ¿no? Eso es lo que menciona el señor Redi, ¿cierto? Obviamente nos damos cuenta de que al momento de colocar una gasa, perdón, los gusanos, los moscas, aún así dejan sus gusanos, sus huevos por encima de la gasa, ¿no? Apareciendo igual de todas maneras los gusanos blancos, claro, por encima de la tela, pero aún así aparecen, pues, ¿no? Entonces, Redi quedó como uno de los que quiere demostrar, de los que quiso demostrar que la teoría de la generación espontánea no es cierta, ¿no? Pero sin embargo, él no es el verdadero, ¿cómo decir?, el verdadero desmentidor, ¿no? Desmentidor, suena gracioso, ¿no? Pero él no es el que realmente desmienta al 100% la teoría de la generación espontánea. Luego aparece otro científico en 1769,
llamado Lázaro Spallanzani, y ahora en esta ocasión lo que él dice, lo que él hace, es demostrar que los microorganismos no aparecen de la nada, sino que aparecen, ¿no?, justamente del ambiente, no gracias a la entelequia al menos, ¿sí? Ya está. Sin embargo, obviamente, ¿no?, para que puedan aparecer bichitos, tiene que dejar descubierto el frasco, ¿no? Si lo cierra por completo, basta con que un pequeño agujerito esté ahí para que los microorganismos aparezcan. Y es obviamente lo que, ¿no?, está en contra, ¿no?, del señor Spallanzani. Luego de esto aparece el señor Pasteur. Pasteur ahora más o menos hace lo mismo que el señor Spallanzani y toma en cuenta lo mismo básicamente, en un frasco con caldo de cultivo. Sin embargo, el cuello lo realiza de manera diferente. ¿Ok? El cuello lo que hace es colocarle calor para provocar de que esto se doble, ¿sí? Y al momento de doblarse, pues esto ocasiona entonces, ¿no? Esto va a ocasionar que el aire junto con los microorganismos ingresen por esta vía, pero se queden atorados en la parte de la curva. ¿De acuerdo? Al quedarse atorados en la parte de la curva, pues esto ya no genera un crecimiento de vida en el caldo de cultivo, ¿sí? Tendríamos que estar volteando el frasco para que pueda tener contacto y de esa manera recién puedan desarrollarse los microorganismos. ¿De acuerdo? Simplemente si no hay contacto, no hay microorganismos, así de simple. Entonces, gracias a Pasteur, o Pasteur, como quiera llamarle, se desmiente la teoría de la generación espontánea. ¿De acuerdo? Él es el que queda como gran opositor a esta teoría. ¿Sí? Entonces, te preguntan a ti alguna vez, ¿quién es el que logra desmentir? ¿Quién es el que logra cancelar? El que logra finalizar la generación espontánea, pues es Louis Pasteur, en 1860, gracias a su experimento con el frasco con cuello de cisne. ¿De acuerdo, gentita? Muy bien. ¿Cómo se llamaría ese experimento? Porque he visto exámenes que preguntan cómo se llama el experimento que utilizó Pasteur. Ya. Como tal, no tiene un nombre, sí. Simplemente se menciona de que utiliza el cuello con frasco, perdón, el frasco con cuello de cisne. ¿Ok? Un experimento como tal no se le llama. Aunque algunos libros agregan el término biogénesis a la corriente que inicia Pasteur al desmentir la abiogénesis o generación espontánea. Ese nombre podrían anotar ahí con relación a este experimento. Biogénesis. Ajá, biogénesis. Así es. A partir de que Pasteur desmiente a Aristóteles y a toda la demás mancha que estaba siguiendo, pues se queda como la teoría de la biogénesis. ¿Sí? Caso contrario a lo que suele hacer el vitalismo. El vitalismo, que también tiene que ver con este tema, es la corriente que tiene justamente la generación espontánea. Todos los que creían en la generación espontánea, que creen en la abiogénesis de Aristóteles, se les llama vitalistas, porque siguen la corriente del vitalismo, que la vida aparece de la nada. ¿Ok? Ahí para que lo tengan en cuenta también por si acaso. ¿Sí? Muy bien, señoritos. ¿Qué más? Aunque no lo crean, hubo varios científicos que estaban de acuerdo con la generación espontánea. Newton, ¿cómo se llama ese patita que hizo un montón de inventos? Su nombre suena igualito repetido. Galileo. Galileo también creía en la generación espontánea, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, como les comento, hasta el día de hoy incluso hay un montón de gente que cree todavía en la generación espontánea. Bueno, esa es una de las teorías, como vuelvo a repetir, que me explican cómo se pudo haber originado la vida. Ya nos dimos cuenta que pues, no es verdad porque pues, no podemos crear vida de la nada. La vida solo se crea a partir de vida preexistente, no se olvide. Ok. La siguiente teoría se llama teoría de la panspermia o también llamada cosmogónica o teoría panspérmica también, ¿no? En esta menciona ahora de que la vida no viene de la Tierra, sino que se origina en el espacio y que de alguna forma llega a la Tierra, llega acá al planeta, ¿no? Esta teoría es propuesta por el señor Svante Arrhenius. Arrhenius, en este caso, lo primero que menciona, o la primera corriente que surge aquí en la panspermia, es la radiopanspermia, en la cual se menciona que pues, la vida existía, ¿no?, de manera de esporas en el espacio, y que gracias a la radiación, al polvo cósmico, al movimiento de los cuerpos en el espacio, pues llegaba a los planetas y por eso daban vida, ¿no? Eran como semillas
por así decirlo. ¿De acuerdo? Obviamente hubo detractores frente a esta idea, ¿no? Como por ejemplo el de Paul Becquerel. Becquerel menciona, no, esto es imposible porque en el espacio no hay condiciones para que surja la vida. No puede existir ninguna forma de vida porque pues hace mucho frío, hay demasiada radiación, ¿no? No se puede sobrevivir en el espacio. Así de simple. Entonces, Arrhenius toma conciencia de esto y dice, oye, bueno, tiene razón. ¿Cómo le arreglamos? Ah, ya sé. No, la vida no surge así. La vida está en forma bacteriana, en forma de cápsulas, en forma de pequeños microorganismos y que se encuentran dentro de los cuerpos celestes, dentro de meteoros, de piedras, de rocas, que están por aquí y por allá viajando a lo largo del universo. De esta forma, entonces, la vida puede desplazarse y puede conservarse dentro de la roca. Cuando la roca empieza a caer a través de la atmósfera y se empieza a descomponer, la vida queda liberada y puede, ¿no?, llegar a, a la superficie y obviamente poder desarrollarse. Ahora la corriente se llama litopanspermia, cuando empiezan a utilizar o mencionar al menos a los cuerpos rocosos como medio de transporte. ¿De acuerdo? Ahora, la teoría de panspermia tiene también sus cosas en pro y sus cosas en contra. Tiene cosas que tienen sentido, como también hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, cosas que tienen a favor es de que pues hoy en día conocemos un montón de microorganismos, un montón de bichitos, ¿no?, que soportan condiciones extremas, en nuestro planeta al menos, ¿no? Encontramos vida en los fondos marinos, encontramos vida cerca de volcanes, encontramos vida en las fumarolas de los fondos, por ejemplo, soportando acidez, ¿no? Tenemos un animalito que se llama tardígrado que soporta el vacío del espacio. Literal, ese bicho se hace bolita, ¿de acuerdo? Y soporta el frío del espacio, soporta el cero absoluto, el vacío absoluto, perdón, ¿no? Y luego la vuelven a otra vez a estar en condiciones atmosféricas, le colocan una gotita de agua y otra vez vuelta a la vida. Entonces, si ese animalito soporta esas condiciones, ¿cómo es posible de que quizás no haya soportado un viaje a través del espacio? ¿De acuerdo? Un montón de bacterias que pueden soportar unas grandes cantidades, ¿no?, de condiciones que pues otro animalito o vida común y corriente no soporta. ¿De acuerdo? Segundo, hay un montón de evidencias de choques de cuerpos contra la Tierra. Un montón. Han caído una gran cantidad de meteoros de piedra. No sé cómo es el término correcto, de meteoro, meteorito, no sé cuál es la diferencia, pero han caído un montón de rocas a la Tierra y han dejado un montón de cráteres como evidencia. Sabemos porque encontramos diferentes tipos de materiales, capa tras capa, si es que analizamos, ¿no?, un trozo de tierra, no sé, con 1 kilómetro de profundidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? La Tierra ha sido bastante bombardeada. La Luna, mira la Luna, nada más contra toda agrietada por toda la cantidad de piedras que han caído también. ¿De acuerdo? Otro, el agua, se ha demostrado que el agua ha llegado del espacio. ¿De acuerdo? El agua llegó del espacio, muchachos. ¿Sí? Cayó como una gran roca de hielo y empezó a adecuarse a las condiciones terrestres. Cumple un ciclo y pues hasta ahora la tenemos. Entonces, si esa agua vino del espacio, ¿por qué no venir acompañada con otro tipo de seres vivos? Como pequeños bichitos, pequeños microorganismos. ¿Te das cuenta? Y algo todavía incluso mucho más importante. Todos los seres vivos que existen en este planeta siguen un patrón. Tenemos un mismo lenguaje, que es nuestra información genética, que siguen las moléculas de los ácidos nucleicos. Todos tenemos ADN, y todos funcionamos a base de carbono. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que todos provenimos de un solo antecesor. ¿Y de dónde apareció el antecesor? ¿De la nada? Sí. Tuvo que haberse ido de algún lado. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las cosas que están a favor de la teoría de la panspermia. Quizás Arrhenius no estaba tan loco después de todo, ¿verdad? Sin embargo, hasta el momento tenemos algo que va en contra de todo esto. Que hasta el día de hoy, al menos a nosotros, simples mortales, no tenemos la conciencia de que existe vida fuera del planeta. Ni en la Luna, ni en Marte, ni en otro planeta, ni siquiera en el sistema solar. No tenemos evidencia, bueno, como te comento, ¿no?, nosotros simples mortales no tenemos evidencia de que existe vida fuera de la Tierra. Entonces eso como que le quitan la creencia, pues, ¿no?, a la panspermia, porque se supone que debe existir, aunque sea un mísero hongo ahí en una roca, o aunque sea un mísero hongo en la Luna, tal vez, ¿no? No, nada de nada. Nada de nada, gente. ¿No se ha viajado hasta la fecha a otro planeta?
O, por ejemplo, a Marte. No. Hemos ¿No? mandado robots, hemos mandado satélites, pero no se han mandado personas. Ah, ¿y no se ha encontrado ni siquiera un marcianito? No, nada. Ni un Ah, hongo, ni una bacteria, ni un protozoario, ni una pulga en otro, nada, nada, nada. Ni lo más simple, hasta ahorita nada. O al menos, como les comento, nosotros simples mortales no hemos encontrado nada. ¿Por qué? Porque si empezamos a descubrir vida fuera del planeta, o mira, póngase el punto siguiente, pues, ¿no? Cuando, y esto va a ser, entre nosotros vamos a mencionarlo, cuando el señor Darwin, en 1860, mencionó de que nosotros no éramos especiales y éramos simples animalitos, un animalito más, una especie más en este planeta que está evolucionando, y todo el mundo y toda la iglesia, científico y todo lo demás empezaron a echarle piedras a Darwin por mencionar eso. Imagínense el hecho ahora de creer de que no somos únicos, de que hay otras especies a lo largo del universo. ¿Se imaginan eso? Con el mero hecho podríamos de experimentar con encontrar ellos. un simple honguito creciendo en la luna, ya podemos decir de que hay vida en el espacio. Es que puede originarse, que puede crecer. Si hay un hongo, puede haber una especie no sé, de otro animal, un animal, puede haber una planta o cualquier otro tipo diferente de vida, pues, ¿no? Obviamente no va a ser algo similar a lo que tenemos en la Tierra. Sería muy curioso de que pues encontremos animales o seres parecidos a nosotros en otros planetas o en otras galaxias. Sería demasiado curioso, ¿sabes por qué? Porque tendríamos que admitir de que la evolución sigue un mismo camino y que en ese planeta siguen las mismas condiciones que las de acá. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, nosotros no tenemos cola porque no necesitamos. Tenemos un equilibrio suficiente caminando de forma bípeda, no necesitamos cola. Pero si vamos a otro planeta donde encuentro seres humanos, también igualito, pero que tienen cola, es porque ellos necesitan esa cola. Evolutivamente hablando, la han conservado de alguna forma, ¿no? Ahora, si encuentro humanos que tienen cola y humanos que no tienen cola, y lo mismo. ¿Por qué han conservado? ¿Por qué no la han conservado? El patrón evolutivo, o al menos la evolución, sigue un mismo camino. Supuestamente la adaptación y la supervivencia de que el individuo pueda, ¿no? Estar adaptado a su medio ambiente. Esa es la lógica de la evolución. No evolucionamos por las puras. No voy a desarrollar un brazo más simplemente porque se me antoja un brazo más. No. Si tiene una función ese brazo más, lo desarrollaremos. Evolucionaremos de esa forma. Pero si no, no. Así de simple. Entonces, obviamente, como les comento, ¿no? Hasta que descubramos que hay vida, pues seguiremos pensando que somos únicos, ¿no? Obviamente. Listo. Esa es una tercera teoría que explica cómo se pudo haber originado la vida en la Tierra. Vamos a la cuarta y última, que es la teoría quimiosintética propuesta por el señor Alexander Oparin. Oparin menciona algo también muy interesante. Oparin menciona de que las moléculas orgánicas, ¿de acuerdo? Las moléculas orgánicas se originan a partir de las moléculas inorgánicas. Repito, las moléculas orgánicas surgen a partir de las inorgánicas. Eso es lo que menciona el señor Alexander Oparin. Nada más, ¿eh? Lo único que dice. Entonces, otras personas, otros científicos que estaban a la par con Oparin, empiezan a analizar y extrapolar incluso lo que él menciona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Haldane menciona lo mismo. Claro, ¿una molécula orgánica se puede crear de las inorgánicas? Claro que sí, ¿no? Y Oparin, además, menciona, resaltando un poco más su teoría, lo siguiente. Él menciona de que, pues, antiguamente, hace millones de años, existían compuestos químicos en un tipo de atmósfera reductora. Esa es la palabra clave aquí, atmósfera reductora, con respecto al señor Oparin. ¿De acuerdo? Entonces, Oparin al mencionar una atmósfera reductora, pues automáticamente empezamos a imaginar de que pues no es la misma atmósfera que tenemos hoy en día. No es la que tiene rico en nitrógeno, ni oxígeno, ni dióxido de carbono, ni nada demás. No. Tiene otros gases diferentes que pues para entonces era lo top, ¿no? Lo máximo en el planeta, porque era lo único que había. Ahora, ¿qué más podemos decir con esto? De que esas moléculas inorgánicas, esos cierto tipo de gases que tienen esa atmósfera, sirven como materia prima o sirven como moléculas fundadoras o precursoras de otras más grandes, que van a formar obviamente los compuestos orgánicos. ¿Y de qué estamos hechos nosotros los seres vivos? De compuestos orgánicos. Entonces, obviamente, a partir de esos compuestos orgánicos, debieron haber surgido los primeros seres vivos, los primeros individuos vivos.
¿De qué forma? De alguna forma tuvo que haber aparecido, ¿no? Obviamente Oparin no se aseguró, fue en vivo, y el único que menciona es esta primera parte de acá, que las moléculas orgánicas surgen de las inorgánicas. Nada más, es lo único que dice. Todo lo demás que viene a continuación básicamente es mera extrapolación de los científicos y de que puede ser realmente una posibilidad. ¿Por qué? Porque se ha tratado de demostrar y pues es posible en teoría. Entonces, para Oparin, se menciona de que pues, ¿no? en esa atmósfera reductora existían gases o sustancias como por ejemplo el metano, dióxido de carbono, amoníaco, vapor de agua y obviamente el hidrógeno en gran abundancia. ¿De acuerdo? De esta manera ahora, junto con la radiación ultravioleta, porque se supone que no había capa de ozono, no había nada en la atmósfera, las tormentas eléctricas, las altas temperaturas en el agua, los volcanes en erupción y una gran cantidad de energía que se almacena en esta superficie, logran transformar estas moléculas en moléculas orgánicas. ¿De acuerdo? En química orgánica, que es un tema y una rama de química que seguramente verán o ya estarán viendo, no tengo idea, notarán y sabrán, ¿no?, de que las moléculas orgánicas están hechas y a base del gran átomo de carbono. Que además, ¿no?, si yo quiero formar alcanos, alquenos, alquinos, todos los hidrocarburos sabidos y por haber, voy a utilizar también hidrógeno, en algunos casos oxígeno, y si empiezo a trabajar grupos funcionales, encontraré a estos dos feos junto con el nitrógeno. Y acá surge el popular CHOM, ¿verdad? Que es la base de la vida en los organismos vivos. Y mira, en los gases de la atmósfera reductora encontramos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Aquí está nuestro CHOM, muchachos. Entonces, estos átomos que están aquí, con radiación, energía, calor, agua, temperaturas muy elevadas, etcétera, ¿pueden transformarse en esto? Según Oparin, lo planteado y escrito por Oparin, claro que sí. ¿De acuerdo? Ahora, esto no solamente queda en papel, porque si yo te lo digo ahorita quizás suena creíble, ¿no? Pero quizás me preguntas, profe, ¿pero es verdad o no es verdad? En 1953, los señores Miller y Urey prueban y confirman la teoría del señor Alexander Oparin, en los cuales, ¿no?, a partir de sus mismos gases, junto con la radiación, electricidad, vapor de agua, ¿no?, una cantidad adecuada de calor, logran colectar aminoácidos. Ahora, profe, pues son aminoácidos, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que los aminoácidos son las primeras moléculas que se forman y que a partir de esos aminoácidos, a partir de los aminoácidos se puede formar proteínas. A partir de los aminoácidos se pueden formar proteínas. ¿De acuerdo? Repito, a partir de los aminoácidos se pueden formar las proteínas. Entonces, si a partir de los simples moleculitos como aminoácidos, que debieron haber existentes en grandes cantidades en aquella época, ¿no?, ¿pudieron haberse formado proteínas? Pues claro que sí. Ahora, ¿qué pasa con esas proteínas? ¿Son importantes o no son importantes? Cuando hemos visto el tema de dogma, habíamos comprobado de que pues nosotros conocemos hoy en día las moléculas de ADN, las moléculas de ARN y las moléculas de las proteínas. Y sabemos que las tres están muy relacionadas unas con la otra. ¿Por qué? Porque a partir de la molécula de ADN podemos crear moléculas de ARN. Que a partir de las moléculas de ARN se pueden fabricar proteínas. Y que las proteínas sirven para poder metabolizar, para poder regular y para poder realizar las funciones de la transformación de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Entonces, esas proteínas tienen un gran papel muy importante en el metabolismo y también en la construcción de las moléculas principales que siguen una información, el ADN. Se supone entonces que las moléculas, cuando existen como tales y portan una información, ¿no?, empiezan a autocopiarse. ¿De acuerdo? Sea la molécula que sea, si tiene una información importante, la empieza a autocopiar. ¿De acuerdo? Mecanismo básico de vida, si sirve algo, lo repites. Así de simple. Y en este caso las moléculas hacen lo mismo. Apenas la molécula tiene una información relevante, empiezan a sintetizar, empiezan a copiarse, empiezan a
formar nuevas cosas, porque basta con que cambies una posición de una molécula, ya estás creando algo completamente nuevo, y si es funcional, tiene que replicarse. Así de simple. Siendo una información importante, como por ejemplo una cadena de ADN que tiene una información y que a partir de esta larga cadena se pueden formar un montón de nuevas proteínas, entonces esta información debe preservarse. ¿Y cómo la protegemos? Formando una especie de estructura alrededor. Si formamos, por ejemplo, una capita de grasa alrededor de una cadena de ADN, estamos formando una membrana lipídica. Y una membrana lipídica con material genético dentro, ¿qué cosa es? Una bacteria. Así de simple. Y si esa bacteria decide todavía proteger aún más su material genético, formando otra capa lipídica en su interior, formaría un núcleo. Y estaríamos produciendo una célula eucariota. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esa escala evolutiva va más o menos de la siguiente manera. Se supone que entonces las sustancias inorgánicas debieron convertirse primero que nada en sustancias orgánicas. Como por ejemplo, no todos los grupos funcionales que estuvieran en el tema de química orgánica. A partir de esos grupos funcionales, a partir de esas moléculas, vamos a poder formar monómeros, como los aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos, ácidos grasos, etc. Y a partir de ellos empezaríamos luego a formar lo que son los polímeros. Empezaríamos a formar las primeras moléculas orgánicas y formar los llamados coacervados. ¿Qué es un coacervado? Un coacervado es un conjunto de biopolímeros. Un conjunto de proteínas, un conjunto de carbohidratos, un conjunto de ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Básicamente es como si un coacervado fuera una célula, pero muy primitiva. Ni siquiera se le puede llamar célula todavía incluso. Pero se supone que ese coacervado debió haber convertido en algún momento, en algún momento en una célula. Y al tener ya una célula, señores, ya tenemos lo que es la vida. La teoría quimiosintética de Alexander Oparin entonces se demuestra debido al experimento de Miller y Urey, ¿no? Y se extrapola para poder decir de que la vida se pudo haber originado de esta manera. Es por ese motivo de que la quimiosintética es la teoría más aceptada por la comunidad científica hoy en día con respecto al origen de la vida. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, señores? Hasta aquí hemos visto 4 teorías. ¿Eh? La teoría creacionista, la teoría de generación espontánea, la teoría de la panspermia y la teoría quimiosintética que, como te comento, es la más aceptada por la comunidad científica. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Chismes? ¿Comentarios? No. Ok, entonces, sigamos. Ahora vamos la siguiente pregunta, ¿no? Ya respondimos, por ejemplo, cómo hemos aparecido, por cómo nos hemos originado, y ahora vamos a la pregunta, ¿cómo hemos cambiado, cómo hemos llegado a ser lo que somos ahora? ¿Cómo hemos evolucionado? Primero que nada, pues hay que ver obviamente qué cosa es la evolución, ¿no? Y la evolución se define como un conjunto de cambios, tanto físicos, tantos genéticos, moleculares, ¿no? Etológicos incluso en algunos casos como comportamiento, fisiológicos, morfológicos, etcétera, de casos, mira, sea un cambio, ¿vale? En las poblaciones a través de diferentes y distintas generaciones. Para que algo sea considerado evolución, entonces, ese cambio tiene que poder ser heredado. ¿De acuerdo? Ese cambio tiene que ser justamente heredado, ¿no? O al menos, eso es lo que tenemos que, o lo que conocemos hoy en día como verdad. Pero hace mucho tiempo, pues, no se conocían las teorías evolutivas que tenemos hoy en día. No se conocía lo que era el ADN, no se sabía lo que era una mutación, no, ni nada por el estilo. Hoy en día, con todo lo que sabemos, pues, tenemos una idea de cómo va la evolución y sabemos, como les comentaba hace un momento, que la evolución sigue un patrón de ¿qué? De supervivencia. No evolucionamos por las puras. Lo que sea que evolucionemos es porque nos sirve para algo. ¿De acuerdo? Si somos bípedos hoy en día es porque tenemos que caminar en 2 patitas por algún motivo. Si somos, no sé, intolerantes a la lactosa es porque tal vez la leche no deberíamos tomarla tanto, por ejemplo, ¿no? Y un montón de cosas así. ¿De acuerdo? La evolución es bastante caprichosa, ¿no? Tomándola en cuenta en ese sentido, ¿cierto? Pero, como les comento, evolucionamos por algo y para algo también, ¿no? Ahora, acá cabe resaltar algo importante.
según la teoría, ¿no?, que es la más respetada, entre comillas, ¿no?, de las evoluciones, que es justamente la selección natural, y ahorita vamos a mencionar justamente de ella gracias a Darwin, los cambios que surgen en nosotros pueden ser, son justamente al azar. Pueden darnos cosas buenas como también pueden darnos cosas malas, ¿no? Como por ejemplo, creo que todos quizás acá disfrutan de un café con leche, ¿no? O no sé, leche con avena, con páquilo o algo por el estilo, pues, ¿no? Pero sin embargo, al tomar leche, pues les cae mal, ¿cierto? Mucha gente le gustan los lácteos, pero no puede tomarlos. ¿Por qué? Porque son intolerantes a la lactosa. Y eso, por ejemplo, es algo evolutivo. Hemos perdido, ¿no?, como mamíferos que somos, y que se supone estamos como, pues, adaptados a tomar leche, hemos perdido la forma o la capacidad de tomar leche por generaciones, ¿no? Tiene una base científica también, ¿no? Eso lo puedo mencionar en otra clase también, de por qué no podemos tomar leche, pero al menos desde el punto de vista evolutivo, mira, hemos perdido esa capacidad. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. No lo sabemos, sinceramente no lo sabemos. ¿De acuerdo? Es algo simplemente que es cuestiones del azar, es una variación que tenemos y listo. Esa es la explicación, ¿no? Como les comento, tiene otra razón biológica que después otro día te los comentaré, pero al menos desde el punto de vista evolutivo, pues es como decirlo que fue capricho de nuestra evolución y ya está. ¿Ok? Ahora, ya hemos mencionado hace un ratito lo que se supone que debió haber pasado con las moléculas. Al tener unas moléculas de ARN, por ejemplo, o unas moléculas de proteína, deben seguir esta línea, pues, ¿no? Convertirse en ADN, tener una información que es replicable, que se puede repetir, ¿de acuerdo? Que se puede conservar y a partir de ella formar otras moléculas que también son importantes. ¿Ok? Ahora, las teorías evolutivas tenemos varias en realidad, ¿no? En esta diapo están anotadas las clásicas, que serían la de Lamarck, con herencia de caracteres adquiridos, que es la que está viendo en pantalla. La de Darwin, con la selección natural. La de Hugo de Bryce, que es la mutacionista. Y la ultimita, que es la neodarwinista, de Dobzhansky. Aparte de ellas tenemos dos más, que no están anotadas acá porque pues es parte del material. No, usualmente no se les menciona a todas las clases, no, perdón, a todas las aulas porque siguen una postulación diferente, pues, ¿no? Pero puedes anotarlas también, por favor, si no, la voy escribiendo aquí en el chat para que también lo tengas en mente. Una teoría, por ejemplo, es la teoría divina, ¿no? Que nuevamente, al igual que la teoría creacionista, menciona de que no existe la evolución. No hay nada, no existe. Los organismos hemos sido creados como lucimos hoy en día, hace millones y millones de años, y no cambiamos porque no tenemos por qué cambiar. Así de simple. No tenemos por qué motivo cambiar porque estamos adaptados a lo que tenemos ahora. Así de simple, así de sencillo. No hay especies, no podemos cambiar de ninguna forma. No se puede. Hasta que descubrieron los fósiles. Cuando descubrieron los fósiles y se dieron cuenta, por ejemplo, de la existencia de los dinosaurios, o se percataron de que había otras especies diferentes a la humana, que lucen diferente a nosotros, ¿no? La teoría divina empezó a decaer, pues, ¿no? Hasta el día de hoy hay gente que todavía sigue creyendo en la teoría divina, obviamente es completamente respetable, ¿no? Se basa en la religión y todo lo demás, pero sabemos que no tiene, ¿no?, una base científica, ¿cierto? Ya está. Ha habido apoyo por parte de la iglesia al momento de hablar acerca de la evolución y de todo lo demás, por si acaso, si es que por ahí alguien se lo pregunta, ¿no? Creo que fue el año 2003, 2002, cuando Juan Pablo II apareció de la nada y dijo que se empezó a disculpar por todos los errores que cometió la iglesia con respecto a la ciencia, ¿no? Por los castigos que hicieron en la época de la Inquisición y todo lo demás, por ejemplo, ¿no? Y empezó a hablar acerca también de las teorías evolutivas, por ejemplo, y empezó a hablar de evolución. Y él mencionaba que, bueno, si la selección natural es verdad, ¿no?, y nosotros hemos descendido de los monos, ¿por qué no el primer monito y la primera monita fue justamente un Adán y una Eva? ¿No? Y todos como ¡ah! Puede tener razón. ¿No? Porque básicamente lo que él menciona es que, bueno, si la evolución es cuestión del azar, quizás no sea completamente aleatorio y realmente hay alguien que controla todo ese mecanismo, ¿no? ¿Y quién sería el que controla todo ese mecanismo? Pues sería, ¿no?, Diosito. Y ya. Pero bueno, ese es el punto de vista de la iglesia, ¿no?, con respecto a la ciencia. Otra teoría de la evolución, antes de hablar de Lamarck, es la teoría llamada catastrofismo. El catastrofismo es propuesta por el señor George Cuvier.
¿de acuerdo? Y él propone de que pues las nuevas especies se originan siempre que ocurre, o bueno, perdón, se originan después de una gran catástrofe. Tiene que ocurrir un gran, pero un gran problema. Ahí te lo estoy dando en el chat por si acaso para que lo copies, ¿eh? Tiene que ocurrir un gran problema en la Tierra para que las especies puedan cambiar, puedan modificarse y por ende evolucionar. ¿Ok? ¿Tipo la extinción de los dinosaurios? Claro, por ejemplo, Cuvier se basa justamente en la extinción de los dinosaurios. Por ejemplo, cómo aparecimos los mamíferos y todos los no machos animales. Vino un meteoro, cayó en la Tierra, se voló todos los dinosaurios y dejó un espacio vacío en la cadena alimenticia, que fue ocupada justamente por mamíferos y pequeñas aves. O sea, básicamente aprovechó, ¿no? el hecho de los dinosaurios, pero explica muy bien su teoría y también explica, por ejemplo, cómo siempre la vida vuelve a surgir a pesar de que no pareciera que podría surgir. Por ejemplo, ¿quién pensaría que después de una caída de un meteoro, que básicamente extinguió casi el 80% de especies del planeta, luego la vida puede volver a surgir? No lo pensarías, ¿sí? Si mañana cae un meteoro de las mismas condiciones, si se vuela medio planeta, tampoco pensarías que la vida podría volver a surgir. Pero va a volver a surgir de alguna forma, ¿no? Con otra especie dominante, con lo que sea que parezca, pero volverá a aparecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cuvier menciona este detalle, con la idea del catastrofismo. Que las especies van a volver a surgir, van a aparecer siempre después de que ocurra una gran catástrofe, ¿no? Y menciona, ¿no?, las glaciaciones, menciona las extinciones, las 5 grandes extinciones que han surgido, ¿no?, en la Tierra, ¿no?, etcétera, etcétera de cosas. Esa es una de las teorías de la evolución, entonces, ¿no? Las especies aparecen, evolucionan, cambian debido, pues, ¿no?, a una gran catástrofe. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, vamos a lo que está justamente en nuestra diapositiva entonces, con lo que respecta a la evolución según la herencia de caracteres adquiridos, propuesta por el señor Jean-Baptiste de Monnet, conde de Lamarck. Lamarck, para los amigos, ¿no? Él publica un librito llamado Filosofía Zoológica, en la cual explica entonces sus postulados. Él propone, y él menciona aquí, 2 leyes importantes. La ley del uso y desuso, y además la herencia de caracteres adquiridos, en la cual él propone entonces diferentes cosas. Por ejemplo, con la ley del uso y desuso, él va bastante directo a lo que tiene que decir. Menciona directamente, si tú utilizas un apéndice, una extremidad o algo de tu cuerpo con bastante empeño, con bastante constancia, entonces vas a desarrollarlo, vas a mantenerlo en tu cuerpo, vas a hacer que sea parte de ti. Pero si otro órgano lo descuidas, no lo utilizas o algo por el estilo, entonces se pierde, se degrada o simplemente desaparece. Algo que, por ejemplo, en nosotros funciona, ¿sí o no? Se cumple, ¿verdad? Tenemos un montón de órganos vestigiales en nuestro cuerpo en los cuales, pues, ya no cumplen una función por el simple hecho de que ya no lo necesitamos, como la muela del juicio, el apéndice, nuestra cola, un par de músculos que tenemos en la espalda, ¿no? Nuestro tercer párpado en el ojo, el hecho de que nuestras manos, por ejemplo, se arruguen cuando estamos nadando, ¿no? O cosas por el estilo, o la piel de gallina, por ejemplo, ¿no? O los músculos en la oreja o la nariz, que no tienen ninguna función hoy en día, pero están ahí todavía, ¿te das cuenta? Entonces, la ley del uso y desuso tiene bastante importancia en este detalle, ¿no? Es algo que es correcto con respecto al pensamiento lamarckiano, ¿no?, que es el señor Lamarck. Ahora, Lamarck explica este detalle de la ley del uso y desuso, tomando en cuenta a las jirafas. ¿Por qué? Porque menciona que las jirafas antes eran como pequeños caballitos de la sabana, como si fueran un par de cebras, ¿de acuerdo? Entonces, él menciona que cada vez que esas jirafitas querían comer y no encontraban alimento cerca a su disposición, o sea, en el piso, ellas tenían que alzar su cuello para poder alcanzar las hojas de los árboles. Y cada vez que estiraban su cuello, le iban perfeccionando, le iban alargando y por lo tanto podían tener un cuello enorme como el que tenemos hoy en día. Y todos, ¡oh! Oye, tiene razón, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, si tú ya te pones a hacer ejercicios, planchas todos los días, abdominal, todo lo demás, tus músculos se van a fortalecerse, ¿no? Van a aumentar de tamaño incluso. ¿Te das cuenta? Entonces, eso tiene sentido, ¿verdad?
la ley del uso, perdón, la ley del uso y desuso es correcta. Ahora, el segundo punto que complementa Lamarck con respecto a su teoría de la herencia de caracteres adquiridos es justamente este punto, la herencia de caracteres adquiridos. Lamarck menciona de que toda característica que tengamos o que podamos adquirir en nuestra vida de adulto, de joven y todo lo demás, puede ser heredado a la siguiente generación. Es ahí donde la teoría de Lamarck vuela. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Lamarck menciona otra vez con las jirafas, de que cuando mamá, papá jirafa, tenía ya el cuello estirado más fuerte porque lo estaban estirando, ¿no? Porque lo estaban usando, perdón, él dice que las jirafitas bebés de esas jirafas, pues, van a tener el cuello igual de largo. ¿Por qué? Por herencia de caracteres adquiridos. Y que esa jirafita bebé que nace cuando vuelva a ser adulto y vuelve a perfeccionar su cuello porque lo sigue estirando, sus hijos también van a tener el cuello estirado. Y la siguiente generación igual. Y la siguiente generación igual. Y la siguiente igual, y así sucesivamente hasta el siglo de los siglos. Amén. Eso menciona Lamarck con la herencia de caracteres adquiridos. Todas las características que podamos cambiar o adquirir pueden ser heredadas. Y ahí es donde estamos en error, pues. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, si yo cambio algo conmigo, ¿mis hijos lo van a heredar? No. Si yo me pinto el cabello de rubio, y lo tengo rubio, pero de toda mi vida, incluso cuando voy a tener a mis hijos no van a ser rubios, pues. ¿De acuerdo? ¿No? Si yo empiezo a hacer ejercicio y soy muy musculoso, mis hijos no van a ser con músculos. Si me amputan el brazo antes de tener a mis crías, igualito, no, ellos no van a nacer con el brazo amputado, ¿cierto? Acá hubo un experimento muy sonado, no recuerdo su nombre ahorita, pero fue donde utilizaron un montón de ratones. ¿Qué pasó aquí? Chaparon una pareja de ratoncitos y les volaron la cola. Adiós colita. Y dejaron que se reprodujeran, ¿no? Que tuvieran sus crías. Y, oh, casualidad del destino, todas las crías nacieron con cola. Para reforzar el hecho de la cola, a todas las crías también le volaron la cola. Y dejaron que se reprodujeran entre ellas. Y otra vez, casualidad del destino, todas nacieron con cola. Esto comprueba un punto muy importante que luego se apoya también en la genética, que el fenotipo no influencia en el genotipo, y que lo que realmente heredamos, ¿qué cosa es? Los genes, el genotipo. No heredamos características, heredamos material genético, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde la herencia de caracteres adquiridos es lo que no tiene sentido con la idea de Lamarck. La ley de los censusos, bacán, chévere. Es más, inspiró a Darwin para poder hacer su postulado de la selección natural. Sin embargo, la herencia como que no tiene equidad, no tiene sentido. ¿De acuerdo, gente? Ahora, ahí están las jirafitas, como te estaba mencionando. Da un poquito de agüita, espérate. La siguiente teoría que hay que analizar, que hay que chequear, es la selección natural, propuesta por el señor Charles Darwin. ¿De acuerdo? Darwin, entonces, ahora para este postulado, nuevamente publica, ¿no?, también sus ideas y teorías en un libro con un nombre enorme, ¿no? Se llama Sobre el origen de las especies por el método de la selección natural, ¿no? Cuando Darwin hace sus investigaciones, ¿no?, sus postulados, ¿no?, él se basa en dos ideas importantes que le sirven como antecedentes para sus investigaciones. Uno es la ley de Malthus, que te cuenta algo muy gracioso porque te va a hacer recordar a un villano de Marvel. La ley de Malthus menciona de que pues tenemos recursos que crecen en una progresión aritmética, mientras que la población siempre crece en progresión geométrica, por lo que siempre habrá más población con recursos finitos. El universo es finito, sus recursos son finitos. ¿Qué hacemos? ¿Chaqueamos los dedos? No, ¿verdad? Bueno, obviamente no, Malthus no pensaba en eso, pero la teoría de Malthus o la ley de Malthus es lo que menciona con respecto a la humanidad, y es algo que pues hasta el día de hoy se cumple, en realidad, ¿cierto? Entonces Darwin piensa, ¿no? Si esto se cumple con los simples humanos, pues ¿por qué no se cumple con plantas? ¿Por qué no se cumple con animales? Y, oh, es cierto, sí se cumple. Los animales también crecen en progresión geométrica, al igual que las plantas y todos los demás animalitos y seres vivos. Mientras que sus recursos se mantienen siempre en una progresión lineal. Entonces, esto es un punto importante para Darwin, porque sabe que siempre habrá menos recursos, ¿no? Siempre habrá menos comida y siempre habrá más bocas que alimentar, ¿no?, que es lo que se dice.
Otra idea que ayuda a los pensamientos de Darwin es la selección artificial. Nosotros como seres humanos hemos utilizado un montón de animalitos, un montón de plantas y los hemos criado mediante la agricultura y mediante la ganadería. Y hemos perfeccionado carne, hemos perfeccionado lana, leche, ¿no? Animales de compañía, como el perrito, por ejemplo, ¿cierto? De un momento a otro, un lobo que nos peleamos con ellos para poder alimentarnos, empezaron a hacernos guardia para comer los restos de los cazadores. Y de repente los empezamos a domesticar. Dejamos de tener lobos y ya tenemos un montón de variedades de perros y hasta rum rum que está por el cómo estoy corriendo, ¿no? Entonces, la selección artificial pues no es algo que nos ha ayudado bastante a sobrevivir como humanos, ¿no? Y si el humano, el hombre, puede hacer esta maña porque se le antoja, ¿por qué la naturaleza no puede hacer lo mismo? Con medidas necesarias para poder controlar. Entonces, ambas ideas de la ley de Malthus y la selección artificial apoyaron a que Darwin pueda realizar sus viajes e investigaciones. Él viajó en un barquito llamado Beagle, ¿no? Se llama Beagle, se escribe Beagle, ¿no? Y se fue por las costas, ¿no? del Pacífico y descansó en las Islas Galápagos. Apenas bajó las Galápagos se dio cuenta de algo muy chévere que pasaba con las iguanas. Darwin conocía a las iguanas comunes y corrientes que estaban por aquí y por allá, las verdes, esas grandes, gorditas, ¿no? Y de repente vio unas iguanas esbeltas, delgaditas, con sus escamas en la parte de la espalda más grandes, una cola muy larga y fuerte, ¿no? Y patitas palmeadas. Eran iguanas marinas, iguanas que estaban adaptadas, era igual que la terrestre, ¿no? Verde, no hay un color, pero adaptadas a la vida en el mar. Adaptadas a aguantar la salinidad del océano, es más, tienen mecanismos para eliminar la sal, ¿no? Adaptadas a pescar, adaptadas a descansar en la arena y todo lo demás. Ahí nomás rápidamente se dio cuenta de que la adaptación es algo importantísimo para la evolución de la especie, porque esa iguana se contaba ya como una especie diferente a la iguana común y corriente. Otro detalle importante con Darwin fue el descubrimiento de los pinzones. Los pinzones son un grupo de pajaritos que tienen un pico diferente debido a que cada pinzón come algo diferente en las Islas Galápagos. Hay pinzón que come granos, hay pinzón que come insectos, otro que come semillas, otro que come frutas, otro que come pescaditos, cosas por el estilo. Cada pinzón surgió a partir de un pinzón original, que tenía un pico más corto y más recto. Pero el resto de pinzones tiene un pico modificado. ¿Y por qué? Porque cada pinzón también se adaptó a un respectivo alimento en esas islas. Nuevamente, adaptación. ¿Te das cuenta? Entonces, con esto Darwin propone y postula 3 puntos importantes. Punto number 1, la sobrereproducción. Los organismos siempre van a tener más crías que la cantidad de progenitores. Siempre ocurrirá esto. Siempre habrá más descendientes que progenitores. ¿De acuerdo? Segundo punto importante que es viable aquí, ¿no? La variabilidad, lo que te comenté casi al inicio de la clase. Las características que aparecen en nosotros son cuestiones del azar. Son innatas, no podemos quitarlas, no podemos hacer que no aparezcan, ¿vale? Y son al azar. Aparecen de manera aleatoria. No las podemos controlar, son variaciones, es decir. Y esa variación pueden originarnos ventajas, como también pueden darnos desventajas. ¿Ok? Si obviamente eso es lo que nos da una ventaja, bacán, bienvenido sea, porque nos va a ayudar a la evolución. Pero si eso es lo que es desventajoso para nosotros, pues ahí está el problema, ¿cierto? Porque obviamente va a ocasionar que tengamos problemas, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si esa variación entonces es buena para nosotros? ¿Es beneficiosa para nosotros? Pues nos ayudará a una lucha por los recursos en la naturaleza. Y es ahí donde aparece la selección natural. La supervivencia del organismo más apto. El organismo mejor adaptado, mejor adecuado a su ambiente, que puede soportar condiciones de clima, que puede alimentarse, es el organismo que queda vivo y que se va a poder reproducir. Porque el punto importante aquí, aunque no lo creas, es la reproducción. El organismo tiene que reproducirse para poder continuar en la existencia. En cambio, ¿qué pasa con el que no puede adaptarse? Pues, por selección natural, se extingue. Así de simple. Y para sacarle cachita a la marca, Darwin puso también el ejemplo de las jirafas. Según Darwin, habían 2 jirafas, una de cuello corto y una de cuello largo. ¿Qué le pasa a la jirafa de cuello corto? Al no estar adaptada para el medio,
se extingue, se muere. Y la de jirafa y la de cuello largo, pues como está adaptada para su medio, porque puede comer tanto por arriba como por abajo, se mantiene. Entonces, señoritos, eso es lo que se propone con la selección natural. Cuando Darwin lo postula, como te comento, todo el mundo pierde la cabeza porque el humano dejó de ser una especie importante, dejó de ser la cabeza de todos lados y se convirtió en una especie de animal más en este planeta. Evolucionamos de unos simples monitos, ¿no? Nada más, así quedamos nosotros. Evolucionamos de monos y punto. Perdimos todo lo especial que teníamos. Ya no éramos especiales. ¿Te das cuenta? Pero, sin embargo, gente, a pesar de todo lo bonito que suena, ¿no? Y de nombrar muy seguido a Darwin como padre de la evolución y todo lo demás, a Darwin le faltó explicar algo importante. Darwin menciona que existe la variabilidad, que cada vez que ocurre una generación, esa variación va a ser completamente aleatoria. Si, por ejemplo, estas jirafas que tenían cuello largo estaban adaptadas en ese momento y por selección natural se conservaban, ¿cómo es posible que sus crías también tengan el cuello largo? Se supone que la variación es completamente al azar. ¿Por qué sus crías siguen naciendo con cuellos largos? ¿Por qué ellos no parecen jirafitas pequeñas, por ejemplo? ¿Por qué todas siguen siendo adaptadas? Entonces Darwin como que no sabía qué responder frente a ellos, porque no podía explicar. Se supone que él dice que la variación es al azar. Ok, bacán, es al azar. ¿Por qué las crías siguen naciendo con esa variación que justamente le es beneficiosa? ¿Por qué? Eso es lo que no podía explicar Darwin. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí que dejamos por un momento y seguimos la historia. Al año siguiente que Darwin postula sus ideas y postulados, aparece este patita llamado Alfred Wallace, el cual propone lo mismo que Darwin, solo que apoyado no en animales, sino en plantas. ¿De acuerdo? Básicamente es la misma idea de la selección natural. Y es bastante curioso de que dos personas, estando a diferentes lados del mundo, piensen exactamente lo mismo. Algo como que todavía le da más credibilidad a lo que funciona y que sirve, pues, ¿no? Como que, no sé, estás en China y dices, oye, mira, hay gravedad. Y estás en otro lado de Perú, oye, acá hay gravedad también. ¿Ves? O sea, el pensamiento es el mismo en diferentes puntos del mundo, pues, ¿no? Y Wallace y Darwin lo comprueban también con algo muy importante, que es la selección natural. Sin embargo, Wallace tampoco sabía cómo responder al hecho, ¿no? Se supone que la variabilidad es al azar. Cómo la siguiente generación mantiene esa herencia, esa variación que se supone que es buena para ella. Muy bien, ahí lo dejamos por un momento y seguimos con la siguiente teoría. La tercera, la llamada mutacionismo. La teoría de mutacionismo propuesta por el señor Hugo de Bryce menciona ahora de que una mutación es el objeto principal de la evolución. Él menciona de que pues, las mutaciones son las que originan los cambios en las especies y pues no se equivoca, ¿sí o no? Una mutación se define como un cambio en material genético, muchachos. Basta cuando tú cambies una base nitrogenada o un pequeño enlace del ADN y voilà, ya tienes una mutación. ¿De acuerdo? Todos los días mutamos, por si acaso, no tienes especial. No, todos los días mutamos también. ¿Sí? Ahora, Hugo de Bryce plantea la mutación como el punto importante en el desarrollo evolutivo. Él dice, todos evolucionamos por mutaciones. Cada vez que mutas, evolucionas. Entonces ahí es donde pierde el sentido. Porque si bien es cierto, una mutación es lo que impulsa la evolución, porque si no, no seguiríamos siendo lo mismo básicamente, no habría cambios. Él menciona que las mutaciones constantemente originan estos cambios, todos los días, a cada hora, ¿no? Y eso es algo que, pues, que no es, pues, ¿no? Algo que no es verdad, que no es correcto. Porque las mutaciones existen, claro que sí, pero surgen ¿cómo decirlo? No de vez en cuando, ¿no? Sino que surgen en momentos específicos, ¿no? Cuando algo ocurre, ¿no? Un pequeño error, una modificación, radiación, algún tipo de alimento, o simplemente un animal pues, se reprodujo de manera diferente y listo. Una mutación. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, como lo comento otra vez, la mutación impulsa la evolución, no es el objetivo claro, ¿no? Ni el principal factor que daría un proceso evolutivo. ¿De acuerdo? Por lo que Hugo de Bryce como que queda también, ¿no? Como una teoría más, ¿no? Que explica cómo hemos podido haber cambiado y cómo se pudieron haber originado las especies en la Tierra.
¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, tiene era el año 1930 y algo, por ahí más o menos, cuando aparece el señor Teodosius Dobzhansky y se da cuenta de algo muy curioso. Para aquella época de Dobzhansky, gracias incluso al señor Hugo de Bryce, ya se conocían las leyes de Mendel. ¿De acuerdo? Cuando Dobzhansky lee a Mendel, se da cuenta de que Mendel explica justamente lo que a Darwin le faltaba. ¿Te acuerdas que a Darwin le faltaba explicar cómo se podían heredar las características? Pues Mendel explica en sus teorías de la genética cómo se heredan las características. Por lo tanto, una característica que se expresa y que se mantiene, ¿no?, en un organismo se cuenta como una característica dominante o recesiva. Nada más. Y puede ser heredada. Entonces, según Dobzhansky, las características que son nosotros las ventajas son obviamente las que pueden heredarse. Por eso siempre se mantienen en la siguiente generación y en la siguiente y en la siguiente. Por eso las jirafas todas nacen con cuello largo, porque siempre es un rasgo, es parte de su genética. ¿Qué hace el señor Dobzhansky? En la teoría neodarwinista, o también llamada teoría sintética, hace una síntesis, hace una unión, renueva a la teoría de Darwin junto con la teoría de Mendel. Él básicamente lo que hace es fusionar. Fusiona la idea de Darwin con la idea de Mendel, explicando y juntando de manera hermosa y perfecta cómo los organismos evolucionamos. Por lo tanto, Dobzhansky explica básicamente pues, de que las variaciones genéticas en los individuos, si bien es cierto, son al azar, pueden ser por mutaciones, pueden ser por reproducción sexual o por cualquier mecanismo que tenga el individuo, esa variación puede ser heredada, ¿no? Y si obviamente esa herencia es beneficiosa para el individuo y puede adaptarse al ecosistema, al medio ambiente, pues por selección natural va a mantenerse y seguirá heredando esa característica. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, mañana, no sé, nos aparece una tercera pierna o un cuarto o dos brazos más y nos es beneficioso, pues por neodarwinismo seguiremos reproduciéndonos esos 4 brazos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si no nos es ventajoso, nos extinguiremos. Así de simple. Porque hemos mutado y hemos variado, nos hemos adaptado para algo desventajoso, ¿no? ¿De acuerdo? Eso explica el neodarwinismo, señores. Básicamente es una unión, una fusión de la idea de Darwin con la idea de Mendel, explicando de manera hermosa y perfecta la selección natural. ¿Ok, señoritos? Listo. Entonces, mira, según Lamarck, ya sabes, las jirafitas estiraban su cuello para hacer las jirafones que son hoy día. Según Darwin, pues hay chiquitas y grandes. Obviamente solamente quedan las grandes porque las chiquitas no están adaptadas y por ende se mueren. Y según el neodarwinismo, pues han tenido que ser chiquis y en algún momento han tenido que haber crecido por la selección natural junto con la herencia mendeliana. Bueno, gentita, hasta aquí tenemos preguntas, dudas, algo por ahí, señores. Algo por ahí. No, nada, ocas. Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo? Ok, ya hemos hablado acerca del origen de las especies. Hemos hablado acerca de cómo hemos podido haber creado la vida, cómo hemos podido haber evolucionado. Ahora surge otra pregunta importante. ¿Cómo tú sabes, cómo sabemos que hemos evolucionado? Porque hemos evolucionado, ¿verdad? ¿O no hemos evolucionado, gente? ¿Qué dicen? Claro que hemos evolucionado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos hoy en día que lo hemos hecho? Porque tenemos pruebas, tenemos evidencias que hemos cambiado por generaciones y generaciones. Por ejemplo, entre las pruebas más relevantes, por ejemplo, podemos encontrar las pruebas anatómicas. ¿Qué encontramos aquí? A los órganos homólogos, a los órganos análogos y los órganos vestigiales. De esta manera, las pruebas anatómicas nos brindan informaciones que pues nos demuestran que tenemos características en común con otros individuos. Por ejemplo, los órganos homólogos nos mencionan a otros órganos
en las cuales presentan una diferente función, pero tienen una misma composición. O sea, tienen igual huesos, igual cartílagos, igual músculo, igual todo lo demás, pero la función es diferente. Por ejemplo, el ala de un murciélago con la aleta de una ballena, la pata de un michi y el brazo del humano. Las 4 extremidades tienen un fémur, perdón, discúlpenme, tienen un húmero, tienen un radio, tienen un cúbito y tienen huesos de mano, común y corriente, solo que de diferentes formas, ¿sí? Dándoles características diferentes. Para volar, para nadar, para escarbar y botar cosas, y para agarrar, escribir, lanzar, etc. ¿Te das cuenta? Cada órgano homólogo entonces cumplirá una diferente función, pero tendrá por ahí, ¿no?, unas características semejantes. ¿De acuerdo, gente? Ahora, un órgano análogo es lo contrario. En este caso, ahora los órganos van a cumplir una misma función, pero tendrán una diferente estructura, una diferente composición. Por ejemplo, el ala de las moscas con el ala de las palomas. El ala de una mosquita, pues, es una simple membrana, toda chiquita, escuálida. En cambio, el ala de una paloma, pues, es más grande, tiene músculos, tiene huesos, ¿no? Y por lo tanto, decimos que se cumplen exactamente los órganos análogos. ¿Por qué motivo? Porque, pues, cumplen la misma función, sirven para volar, pero tienen una composición diferente, ¿cierto? Con respecto a los órganos vestigiales, pues van a ser ahora órganos que ya no cumplen una función en nosotros hoy en día. Como les mencioné hace un momento, pues, ¿no? La muela del juicio, nuestra cola, que es el coxis, o el tercer párpado que tenemos en los ojos, pues, ¿no? Y así veremos otros órganos vestigiales que incluso en otros animales también se cumplen. Por ejemplo, la ballena aún conserva un rezago de que tuvo piernas alguna vez, de que tuvo patitas. Aún conserva un rezago, mira. Un pequeño hueso que está flotando ahí en medio de su carne. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra cola, mira. Esta pequeña curvita en la parte final de la columna vertebral. O el apéndice. O la muela del juicio, ¿no? Órganos, como te comento, que hoy en día ya no nos sirven, pero que ahí aún están. Son órganos vestigiales. Otro tipo de pruebas son, por ejemplo, las pruebas embriológicas, las que se evalúan, ¿no?, mediante el desarrollo embrionario. De esta manera notamos, por ejemplo, de que, pues, el embrión de un pez, de una salamandra, una tortuga, un pollo, un conejo, o incluso tú, son muy semejantes. ¿Esto qué nos indica, por ejemplo, señora Sara? ¿Quién me dice? ¿Alguna idea? ¿Qué nos indica el observar, por ejemplo, que acá estos organismos tienen un embrión semejante? ¿Qué indica, gente? ¿Qué creen que indica? Que venimos del mismo lugar. Ok, que provenimos, ¿no?, del mismo tipo de individuos, ¿no? Que tenemos un ancestro, exacto, ¿por qué muchas me lanzaron? Que tenemos un ancestro en común, exactamente. Y es verdad, pues todos nosotros, todos los que están aquí, son vertebrados. Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos, somos vertebrados. Tenemos un ancestro en común, ¿no? Que es como, bueno, o sea, ya se descubrió quién es el labón, pues es como un ratoncito, como una zarigüeya bien pequeñita, con hocico alargado. Ese es nuestro ancestro en común, gente. A partir de ese feo surgieron los grandes mamíferos como los elefantes y las ballenas, hasta los chiquis, ¿no?, como los ratones, ¿no?, los tigres, los leones, los osos, los perros, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las pruebas embriológicas. Las pruebas paleontológicas, que creo yo son las más conocidas, ¿no?, representan, pues, ¿no?, los fósiles, como los esqueletos de dinosaurios que suelen encontrarse de vez en cuando. Las huellas, las pisadas dejadas por animales antiguos. ¿Qué más? Encontramos también, por ejemplo, animales o plantas petrificadas, ¿no? Pueden ser simplemente por el hielo, están congelados, ¿no? En el año 2010, 2009, creo, se encontró un mamut pequeñito, por ejemplo, congelado, ¿no? No me equivoco, fue en Siberia, en Asia, no me acuerdo qué parte, pero encontraron un mamut congelado, por ejemplo, ¿no? Y sus células, su pelaje, todo está intacto, completamente intacto,
Debió haberse ocultado por el frío, murió por el frío, se quedó congelado y hasta ahorita se conservó. ¿Te das cuenta? O incluso conocidazo por Jurassic Park, mira, los animales en ámbar. El ámbar es resina que aparece de los árboles. Entonces, si un bicho por ahí estaba volando y se quedó justo pegado al ámbar, pues frito, porque se queda ahí petrificado, se ahoga y se muere. Y el ámbar lo conserva, pues, ¿no? Se ha visto Jurassic Park, por ejemplo, al menos las tres originales, todo eso se basa, y bueno, para toda la franquicia, se basa en este mosquito que está encerrado en el ámbar, pues, ¿no? Según el viejo de la película, pues él chapó la sangre del mosquito y a partir de esa sangre que recreó todo el ADN y los dinosaurios de hoy en día. Bueno, que están en la película, pues, ¿no? Que aparecen en la película. Entonces, eso, por ejemplo, también es una prueba paleontológica. Todos esos tipos de restos que nos demuestran que han existido diferentes tipos de seres vivos anteriormente, cuenta como una prueba paleontológica. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos demuestra esto? Pues que hemos tenido antepasados, hemos tenido organismos antecesores a nosotros, que se parecen incluso unos con otros, pues, ¿no? Todos los restos de homínidos que tenemos, pues, nos han ayudado a ver cómo hemos evolucionado como especie humana, cómo iba cambiando nuestro cráneo, cómo iba cambiando nuestra postura al andar, ¿no? Los huesos principales de las piernas o de la espalda, para saber en qué momento nos convertimos desde seres de 4 patitas a organismos bípedos, ¿no? Ya está. ¿Qué más, gentita? Tenemos, por ejemplo, también las pruebas moleculares, en las cuales vamos a mencionar la existencia de moléculas que tenemos en común con los diferentes organismos. Por ejemplo, la hemoglobina del humano es idéntica a la hemoglobina del gorila. ¿Sí? De ellos. Fácilmente podemos donarnos sangre. No, mentira, no se puede. Pero la hemoglobina, ¿no? La proteína que transporta, ¿no? Los gases a través de los glóbulos rojos es idéntica, gente. La misma vaina es. ¿De acuerdo? Las pruebas citogenéticas ahora se refieren a las evidencias cromosómicas que tenemos entre los individuos. ¿Ok? Por ejemplo, el cromosoma 2 del humano, ¿no? Es representado como la unión del cromosoma 1 y el cromosoma 3 de los chimpancés. Así es, por ejemplo, acá está la imagen, ¿no? Lo de rojo son los cromosomas humanos y lo de azul son los cromosomas de los chimpancés. Nos damos cuenta que uno es como si fuera la unión de la fusión de los dos cromosomas, y otro nos damos cuenta de que sí es cierto porque presentan características o genes similares. ¿De acuerdo? Eso es lo importante aquí. ¿Ok, chicos? Otro tipo de prueba son, por ejemplo, las pruebas biogeográficas, ¿no? Las que más o menos visualizamos cuando vemos la distribución de los organismos a lo largo del planeta, ¿no? Y podemos tener un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, viendo a este grupo de aves, pues, ¿no? Si vemos en ñandú, por ejemplo, podemos encontrar acá en Asia, perdón, en América del Sur específicamente. Los avestruz están en África y los emus en Australia. Y los tres son parecidos. Aves corredoras, de gran tamaño, colocan huevos enormes, ¿no? Y pues en algún momento pues debió ser una especie única. Pero ¿cómo lo demostramos hoy en día si los tres están en diferentes continentes? Pues fácil, tenemos, ¿no?, la gran evidencia de la existencia de la Pangea. En algún momento los continentes estuvieron unidos, recuerda. Por lo tanto, eso demuestra de que en algún momento existió una sola especie de estas aves. Y al momento de distribuirse a cada lado, pues en América del Sur hace más frío, en África hace más calor y en Australia el ambiente es más seco. Entonces, cada uno se adecuó a diferentes cosas, ¿no? U otro ejemplo más marcado, los osos. Es más fácil todavía, ¿no? Tenemos una especie de oso básicamente por continente también. Panda en Asia, el oso negro en Australia, en Europa, los códacos pardos en América del Norte, en América del Sur los anteojos, ¿no? Y en los polos, no me acuerdo si es arriba o abajo, están los osos polares, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algún momento, por Pangea, debió existir una sola especie de oso, ¿sí o no? Como ancestro en común. Y luego, al momento de dividirse los continentes, debieron haberse separado y especializado para cada área, ¿no? Para cada alimentación diferente, para cada clima diferente y para tener también un comportamiento diferente. ¿De acuerdo, gente?
Listo. Entonces, señoritos, con esta información de las pruebas y evidencias que tenemos de la evolución, ya damos por sentado de que sí, existe la evolución, de que hemos cambiado a lo largo de millones y millones de años y que pues tenemos diferentes teorías que me explican este proceso evolutivo, pues, ¿no? Según Lamarck, según Darwin, según De Vries y según Doshansky, ¿no? Obviamente, como te comentaba, Doshansky sería la teoría más aceptada también por la comunidad científica hoy en día. Al igual como la quimiosintética es para origen de la vida, el neodarwinismo es también la más aceptada para la evolución. Y señoritos y señoritas, eso sería todo por el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, gente? Todo claro. Lucas. Todo claro, profesor. Vale, muchachos. Entonces, señoritos, vamos a quedarnos por acá nada más. Voy a mandarte la diapo para que lo tengas también. Y nada más. Luego, acá estás. Listo. Ok, gentita, ahí te lo envío y bueno, la próxima semana continuamos, ¿de acuerdo? Viene la parte de taxonomía junto con animales y luego plantas, ¿ya? Vamos a tratar de resumirlo para que alcancen la hora y 20 que tenemos, ¿de acuerdo? Para explicar todo lo que se pueda de esos grupos de vivos. Sí. Nada más, chicos. De acuerdo, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chicos. Chao.